creo de veras que están llevando al extremo esta instrucción de no moverle una coma a las iniciativas presidenciales. El texto es mejorable, tiene dos errores garrafales y me parece de veras sorprendente que no estén dispuestas y dispuestos a discutirlos y a corregirlos. Primero, por supuesto que estamos a favor de eliminar pensiones que son escandalosas, que son abusivas y que son absolutamente indefendibles. O sea, que haya una persona en Luz y Fuerza del Centro que cobre una pensión mensual de 1 millón de pesos, me parece absolutamente indefendible. Que haya más de 300 personas solo en Luz y Fuerza del Centro que cobran cada mes pensiones de 300,000 pesos, es algo que por supuesto coincidimos, se tiene que acabar. Y eso es lo correcto en esta iniciativa. Pero sí quiero también denunciar la cerrazón de escándalo de Morena, porque creo de veras que están llevando al extremo esta instrucción de no moverle una coma a las iniciativas presidenciales. El texto es mejorable, tiene dos errores garrafales y me parece de veras sorprendente que no estén dispuestas y dispuestos a discutirlos y a corregirlos. El primero, ustedes se han planteado que ninguna persona cobre una pensión que supere el equivalente a la mitad del sueldo actual de la presidenta de la República. Para efectos prácticos, que nadie cobre más de 70,000 pesos mensuales. Más que la manera correcta de hacerlo es topar las pensiones en UMAS, en unidades de medida. Para eso se creó la UMA en 2016. Y la UMA se establece de manera técnica, la publica el INEGI y se actualiza en función de la inflación. ¿Cuál es el problema de establecer que el tope de las pensiones va a ser el sueldo de la presidencia de la República? ¿Qué pasa si la siguiente persona que ocupe la presidencia de la República decide bajarse el sueldo a la mitad? Van a bajar todas las pensiones a la mitad. Y entonces va a ser necesario reformar la Constitución. O sea, es de veras un verdadero disparate en términos de técnica jurídica fijar las pensiones en función del sueldo de quien ocupe la presidencia, porque esa es una decisión política que se establece en el presupuesto de egresos de la Federación, que puede variar a capricho de quien tenga mayoría y de quien ocupe la presidencia de la República. En cambio, la UMA es justamente una unidad de medida que el INEGI publica todos los años y que va variando en función de la inflación. El ISSSTE tiene topadas las pensiones en UMAS, 10 UMAS, son 35,000 pesos. El IMSS las tiene topadas en UMAS, 25 UMAS, un poquito más de 85,000 pesos. Si la queremos topar a 70,000 pesos, lo que hay que hacer es toparla a 20 UMAS. Y pongan en la exposición de motivos que la referencia es el sueldo de la presidencia de la República, pero no pueden establecer que el tope de las pensiones va a ser la mitad del sueldo de la presidencia de la República. Es un disparate. Y me parece de veras increíble la cerrazón de Morena de decir, como es iniciativa presidencial, no le podemos mover una coma, aunque haga sentido el argumento. Segundo, el alcance también es indefendible. Solamente va a aplicar a la administración pública descentralizada. Pero la reforma no aplica a la administración pública centralizada. Entonces, si la pensión exorbitante está en Luz y Fuerza del Centro, en Pemex, en CFE, le aplica la reforma. Pero si la pensión está en gobernación, en relaciones exteriores, en la Secretaría de Salud, ahí no aplica la reforma. Basta leer el texto, dice con toda claridad, solo aplica a la administración pública descentralizada. Y podrán decir, es que las pensiones del ISSSTE ya están topadas. Ustedes saben perfectamente que hay gente con pensiones del ISSSTE de más de 200,000 pesos. Esta era la oportunidad de que esas pensiones, que también son abusivas, que también son escandalosas, se terminaran. Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento de por qué este tope a las pensiones aplica a CFE, a Pemex, a Luz y Fuerza del Centro, pero no va a aplicar a gobernación, a relaciones exteriores, a salud. No hay argumento. Dejaron también fuera, como ya se ha dicho, a las Fuerzas Armadas y dejan también fuera a todo el personal sindicalizado. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a los empleados de confianza? Podrán decir, bueno, porque la inmensa mayoría de los sindicalizados no tienen pensiones de este tamaño. Eso es verdad. Pero hay excepciones, otra vez, abusivas, indefendibles, escandalosas. ¿Por qué quieren dejar en la excepción a quienes se pensionaron siendo miembros de un sindicato? Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento. Creo de veras que esta consigna que ustedes tienen de que no le pueden mover una coma a las iniciativas presidenciales convierte al Senado de la República ya no en un poder, sino en una auténtica oficialidad de partes, en una ventanilla de trámites. Sobre el tema de la retroactividad, debo decir que yo coincido en que la reforma no es violatoria del principio de retroactividad. Ustedes recordarán, hubo una resolución de la Corte en 2015
aprobada por unanimidad de votos. Por cierto, quienes entonces integraban la Corte, el ponente fue José Ramón Cosío. En ese entonces la votaron a favor Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Franco, Saldívar, Pardo, Juan Silva Mesa, Medina Mora, Olga Sánchez Cordero, Pérez Dayán y el propio Luis María Águila. Y justamente en esa tesis, la Corte lo que sostuvo fue que cuando la norma que produce efectos, y lo leo textualmente, sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución, por regla general no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva en estricto sentido, y en eso coincido. ¿Dónde sí creo que está el problema? El problema está en cómo Morena obtuvo la mayoría calificada en el Congreso mexicano, porque la realidad es que sacaron el 53% de los votos para la Cámara de Diputados, concluyo, presidente, 53%, y controlan más del 70% de la Cámara de Diputados. Y aquí en el Senado de la República, pues nadie nos lo va a contar. Ustedes saben cómo fue que a la mala obtuvieron la mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas. Termino como empecé, presidente. Vamos a votar a favor de eliminar estas pensiones escandalosas, pero no podemos dejar de denunciar la cerrazón de ustedes de no querer fijarlas en UMAS y de no querer hacerlo extensivo a la administración pública centralizada, a las Fuerzas Armadas y a los propios sindicatos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador.